Jesús Escobar Tobar, que ya nos acompaña y que tengo en la línea telefónica. Querido maestro, buenas tardes, bonito viernes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel Manuel? Como siempre es un placer, un honor platicar contigo y con toda tu gran audiencia de Sin Máscaras. Aquí a la orden, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, mi querido Jesús, como ya habrás notado, sobreviviendo a la tormenta, y no hablo de la climatológica de la Ciudad de México. Querido maestro, fíjese que el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ahora sí que aplicó la del charoleo, porque a raíz de una pregunta que hizo un reportero el día de hoy en Nayarit, pues hoy el presidente López Obrador dijo, a ver, esa respuesta, esa pregunta no la va a dar, no la va a responder el general secretario Sandoval, la voy a responder yo porque soy el presidente, soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y dentro de esta respuesta, mi querido Jesús, el presidente López Obrador acusó a la directora de la DEA de andar dando información inexacta al afirmar que el cártel de Sinaloa contaba con más de 55,000 elementos en todo el mundo. Así lo dijo el presidente López Obrador. Si te parece, vamos a escuchar. Esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA. Ojalá y nos dieran más detalles, porque creo que habló de que el cártel de Sinaloa y el de Jalisco, Nueva Generación, tienen 40,000. ¿Cuánto? En 100 países, 40,000 elementos, 20,000 del cártel de Sinaloa y 20,000 de Jalisco, ¿no? Que nos diga cuáles son las pruebas que tienen, porque pues esta información no se las compartieron en la reciente reunión de seguridad. No. Ese es un problema que tienen, con todo respeto lo digo, en el gobierno de Estados Unidos. Es que no hay coordinación entre ellos. ¿No hay mala fe, presidente? No, es que hace falta poner orden. La política es, entre otras cosas, poner orden en el caos. Si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances. Acaban de estar la asesora en materia de seguridad de la Casa Blanca, la vicefiscal del gobierno de Estados Unidos, el subsecretario del Departamento de Estado para la Seguridad, y no hubo ninguna información al respecto. Esa información, no sé de dónde. Es lo que denuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, estimado Jesús. En efecto, estuvo encabezada esa reunión por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, y en ningún momento de esa reunión, informa el presidente López Obrador, les proporcionaron información de lo que considera la DEA, el número de elementos que existe a lo largo y ancho, no solamente de la República Mexicana, sino a nivel planetario. La DEA otra vez metiendo narices, Greg Abbott, gobernador de Texas, metiendo narices, la corcholatomanía de repente nos hace olvidar, querido Jesús, que Estados Unidos sigue poniendo el dedo en la llaga en términos de soberanía nacional. Voy con tus opiniones, maestro. Pues mira, de entrada yo creo que la propia DEA se pone el pie al dar a conocer ese tipo de cifras, de datos, de números. ¿Por qué razón, Miguel Manuel? Porque al hablar de 40,000, 50,000 personas como integrantes de cárteles de la droga, confirma la narrativa que se ha venido gestando afortunadamente por parte de diversas voces, de que hablamos de empresas criminales, de corporaciones criminales que tienen sus tentáculos más allá de las fronteras
y que obviamente operan con base en el gran capital. Es decir, no solamente se limitan al tema del tráfico de drogas, ni mucho menos, sino que tienen una repercusión en otros ilícitos, como el tráfico de personas, como también, por supuesto, lo que tiene que ver con el huachicoleo, lo que tiene que ver también con inversiones en diferentes ámbitos de la economía legal, porque ese es un tema que ha quedado un poco de lado, definitivamente, pero de la cual la DEA y la CIA tendrían mucho que explicar, y que tiene que ver con los negocios del crimen organizado, y que nos dejan en claro, querido Manuel, y aquí es donde voy, en el sentido de que se pone el pie la propia DEA, en que esto no es manejado ni por el Mencho ni por el Mayo. Quien crea eso definitivamente ya está fuera de cualquier realidad y estaría comprando ese discurso que durante años Televisa nos dio con sus telenovelas. Tanto el Mencho como el Mayo sí puedo entender que manejen el brazo armado de esas corporaciones criminales. Lo mismo pasa con los Chapitos o con cualquier otro narcotraficante que tú me pongas sobre la mesa, querido. Pero en realidad lo que está diciendo la DEA es que estamos hablando de empresas criminales, las cuales no podrían operar sin su propio beneplácito. Algo que me gusta mucho esconder a la DEA son sus propios vínculos con el narcotráfico, los cuales son añejos y son bastante, pero bastante comprobables, a tal grado que sacrificaron a uno de sus agentes, el caso de Eduardo Kiki Camarena, precisamente para poder continuar y recibir un financiamiento todavía mucho más alto. La DEA sabe perfectamente cómo operan los cárteles de la droga porque trabaja con ellos, porque sabe perfectamente cómo deben emplear las diversas estratégicas para sacar dinero, sacar intereses, propiedades, despojos, invasiones, intervencionismo en diferentes países que cuentan con recursos naturales, y de lo que se trata precisamente a final de cuentas el negocio del crimen organizado es de eso, mi querido Manuel, es el despojo por parte de ese gran capital, de esa oligarquía criminal que es cuidada por la DEA, que es cuidada por la CIA. Y no se trata solamente de lucubraciones ni nada por el estilo. Está perfectamente comprobado, declaraciones claras, contundentes de narcotraficantes, quienes dicen, pues si yo trabajaba para la DEA. El ejemplo más palpable se llama Genaro García Luna. ¿Por qué me remito a él? Bueno, porque es lo más fresco que tenemos. Y Genaro García Luna era un hombre que era apapachado por la DEA, que era apapachado por la CIA, que era apapachado por la Secretaría de Estado, Hillary Clinton. Y perdón, estos tres instancias saben perfectamente lo que tú y yo desayunamos ayer. Entonces sabían perfectamente que Genaro García Luna era narcotraficante y trabajaba para el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa que efectivamente se empodera durante la docena trágica panista, pero de la mano de una estrategia de seguridad dictada por el propio gobierno de Estados Unidos y en beneficio de sus intereses y con sus agencias de inteligencia como la carta fuerte en su operación. No era nada nuevo, ya lo habían hecho en Colombia, con Pablo Escobar, con Rodríguez Orejuela, con el Cártel del Valle, y lo replicaron en nuestro país a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari al gobierno de Enrique Peña Nieto. Esa es la molestia que existe por parte de la DEA con Andrés Manuel López Obrador, que la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, que ojo, querido Manuel, sé que habrá mucha gente que nos escucha y que seguramente me va a caer a palos por lo que voy a decir, pero está dando resultados aunque no lo quieran reconocer. El hecho de que se detenga ese ¿cómo llamarlo? Esa tendencia alcista de homicidios dolosos, cierto, siguen siendo muy altos porque era obvio que iban a seguir siendo altos. Estamos hablando de una militarización del crimen organizado como tal y de intereses económicos que generan y gestan esta violencia. Es decir, la violencia va a continuar, pero ya no siguió con esa tendencia al alza. ¿Por qué razón? Porque va de la mano del aspecto económico. Es un tema que se ha querido como desvirtuar un poco, pero esos datos del INEGI en donde nos señala que se está combatiendo bien la desigualdad, se está avanzando en el combate a la pobreza, tienen una réplica en la disminución de homicidios dolosos y tienen una réplica en jóvenes que comienzan a dejar de lado la posibilidad de integrarse a esta maquinaria de muerte como es el narcotráfico y sus diferentes ramas. Esa política social del gobierno federal, de la mano de los abrazos, efectivamente, con el contexto correcto, que es ir a las causas de esta tragedia humanitaria, está permitiendo que las cosas cambien. Y eso no le gusta a la DEA, ni a la CIA, ni a la Casa Blanca, ni por supuesto a toda la industria militar. ¿Por qué? Porque les quitas una gran entrada de negocios, querido. La guerra es un negocio.
y por lo tanto para ellos la guerra contra el narcotráfico es eso. Es un negocio, un negocio intervencionista que les permite hacer y deshacer, y el hecho de que el presidente les haya puesto un alto a los agentes de la DEA, a los agentes de la CIA, fue fundamental y parte medular en la inconformidad por parte de estas agencias. Insisto, con sus propias declaraciones lo único que dejan ver es cómo opera el crimen organizado que ellos han apapachado, ¿no? Correcto. Querido Jesús, en breve me gustaría retomar este tema de lo que sucedió el día de hoy en la conferencia matutina, porque creo que es importante hacer un ejercicio de contraste. En estos momentos tú nos estabas platicando cómo es que se le pone un alto a la operación de agentes de la DEA en territorio nacional. Te tengo que decir, me da tanta vergüenza preguntarte esto por citar al personaje, que mejor te pongo el audio de lo que dijo este personaje y con base a eso hacerte la pregunta, porque es simplemente indignante. A ver, vamos a escuchar. No habrá pendejos, no habrá corruptos y no habrá no sé qué otra cosa. ¿Y ya vio al menos qué está pasando en su estado, don Vicente? Está cabrón, está cabrón. ¿No se esconderá el Mencho en su rancho? Yo aquí estoy feliz de la vida, pero cualquier día se pueden saltar la barda. Afuera andan diciendo que Guanajuato es ejemplo, modelo de gobierno panista. 30 años gobernando y un profundo cambio, pero con esto del huachicol y con el gobernador se nos rebasaron. Está cabrón. ¿Quién detiene al crimen organizado? Buena pregunta. No sé quién, si tienen que ser los Marines o tienen que ser la DEA o tiene que ser quien sea. Pero ya tenemos que trabajar juntos y dejarnos de mamadas de soberanía y de esto porque está muy grave, ¿no? Dejarnos de, bueno, tú escuchaste la palabra, también la escuchó la audiencia de Sin Máscaras, querido Jesús. Quien habla, quien parla, se trata de alguien que tuvo las riendas de este país por lo menos 6 años en el nuevo milenio. Es realmente una felación, vamos a llamarlo en términos decentes, lo que cita Fox, Jesús. Es una felación el tema de la soberanía nacional, o sea, tiene que ser a cualquier costo, incluido la intervención extranjera, para controlar la inseguridad del país. No tenemos. Listo, adelante. ¿Ahí me escuchas? ¿Ahí me estás escuchando? Muy bien. Sí. Te comentaba que lo que hay en Vicente Fox, querido Manuel, siempre es una enorme hipocresía, mezquindad. Es un personaje que yo difiero cuando me dicen que es un chiflado. Yo siempre he creído que es un personaje cínico y desvergonzado. El tema de la soberanía fue violentado durante todos los sexenios que antecedieron a López Obrador. No hubo uno solo, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto, cuando hablemos del tema del narcotráfico, que haya defendido este país y haya defendido su soberanía cuando se involucraban los Estados Unidos. Estados Unidos fue el que dictó las reglas de la militarización en México. Desde Carlos Salinas de Gortari, en donde ordenó que se dividiera el país precisamente como si fueran empresas para otorgarle a cada uno de estos grupos criminales que no se llamaban cárteles, querido Manuel. En ese momento se les comenzó a llamar cárteles, pero por una imposición narrativa de los medios norteamericanos. Y fue Estados Unidos quien se lo dictó a Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari divide el país de esa manera porque en ese instante pensaron que era la mejor forma de controlar todo el mercado de las drogas y sacar su máxima ganancia de la mano de un tratado de libre comercio de América del Norte. Después vino la época de Ernesto Zedillo Ponce de León, en donde abiertamente, sin ningún tipo de menoscabo, la DEA y la CIA operaban tranquilamente en México, y ni hablar precisamente de una docena trágica como fue Fox y Calderón. Porque mucha gente nos pregunta, ¿por qué le cargan la mano a Calderón? Bueno, porque con Calderón se vivió la época más oscura, más criminal, más perversa en este país. ¿A qué me refiero con ello? A que se criminalizó la pobreza, a que se criminalizó al mexicano y mexicana de a pie, y todo con el afán de responder a esa estrategia securitaria en los Estados Unidos, todo con el afán de quedar bien con los Estados Unidos, todo con el afán de demostrar que eran eficientes a los intereses
neoliberales de los Estados Unidos y sus respectivos gobiernos, interesados, por supuesto, en generar esa violencia, en generar esas cantidades de droga en nuestro país para seguir ganando con ese negocio. Tiene razón Vicente Fox en algo. Vicente Fox dice, no tengo ni idea quién pueda combatir el crimen organizado. Pues no, porque él fue parte del crimen organizado, porque él no supo qué hacer cuando estuvo al frente de este país, porque no quiso saberlo nunca. Vicente Fox fue un hombre que llegó al poder en una alternancia pactada, en una alternancia completamente arreglada, en donde se sabía perfectamente que el PRI iba a dejar el poder en ese año y lo iba a tomar el Partido Acción Nacional. Le tocó a Fox porque era un hombre de empresarios, era un hombre creado por empresarios, que respondía a intereses de empresarios, porque era bien visto por la gente del Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, porque era manipulable, era manejable. Entonces es obvio y lógico que este personaje no tenga ni idea de lo que es la soberanía de un país y que clame precisamente porque se violente, porque él lo hizo constantemente. Lo mismo que Felipe Calderón, lo mismo que Enrique Peña Nieto, con el pretexto de que estaban combatiendo el narcotráfico. Ninguno de ellos combatió el narcotráfico, creo, Manuel. Lo que hicieron fue combatir al pueblo. ¿Y a qué me refiero con eso? Y no es una diatriba política. Cuando tú vas a combatir realmente al crimen organizado, te vas con las personas que lavan dinero, te vas con las personas que han hecho millones y millones y millones de dólares con la muerte, te vas con los bancos, te vas en contra de los militares corruptos, te vas en contra de los políticos corruptos, te vas en contra precisamente de todos los negocios que tienen a su alrededor. No te vas en contra de gente que se dedica a ello por necesidad. No te vas en contra de los pobladores o campesinos de Jalisco y Michoacán que no tienen de otra más que sembrar porque si no se mueren de hambre. No te vas en contra de jóvenes que están metidos al halconeo porque no tienen otra oportunidad de desarrollo. No te vas en contra de personas que a final de cuentas cuidan casas de seguridad sin saber ni siquiera que son casas de seguridad. Claro, ya hablamos de otro nivel con los sicarios que no son ningunos ángeles, son criminales y delincuentes, pero que también esas violencias de Estado provocadas por las élites fue lo que los produjo y los que los hizo lo que los hizo. Sin olvidar, por supuesto, que siempre habrá quienes le gusten esa vida criminal y la vuelven aspiracional. Pero todo es reflejo de decisiones que se tomaron económicamente para beneficio de los Estados Unidos y que con esa guerra, desde que Richard Nixon la dictó, le sirvió para intervenir en las soberanías de los países, incluso desde antes, querido Manuel. Ya lo comentábamos tú y yo en alguna ocasión. Esta guerra contra el narcotráfico a Estados Unidos, antes de Nixon, le sirvió para intervenir en Italia, en España, en Francia, en China, buscando siempre imponer sus conceptos políticos económicos. Y lo mismo hizo en América Latina, en Nicaragua, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile y en México. Es decir, la guerra contra el narco es intervencionismo puro, y aquí en México tuvo a sus dos grandes alfiles, incluso peores que los priistas, ve lo que te digo, peores que los priistas, a Vicente Fox y a Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué? Porque los priistas, dentro de toda su corrupción, su falta de ética, de inmoralidad, tenían claro el concepto poder y el ejercicio del poder. Salinas lo tenía claro, Zedillo lo tenía claro, y por lo tanto se comportaban de cierta manera que les permitía no perder las riendas de todo lo que sucedía al respecto. Fox y Calderón las entregaron completamente. Y Peña Nieto, bueno, ni hablar, Peña Nieto era otro caso. Pero eso es a lo que me refiero, la soberanía de la que habla Fox. Es obvio que no la conozca porque no conoce la vergüenza. Y por eso para ellos es tan lamentable, según sus palabras, tan triste, tan ofensivo que haya un presidente que sí, comete errores, por supuesto que sí, que la estrategia se tiene que mejorar, por supuesto que sí, eso es un hecho, que hay puntos que se tienen que mejorar, claro, pero que si algo ha tenido López Obrador en ese sentido es marcar un alto a gente que se estaba cruzando la línea y tratar de revertir una situación para volver a fortalecer la soberanía y sobre todo que se tuviera un respeto a la silla del águila de nuestro país, ¿no? Correcto. Maestro Jesús Escobar, para pasar a la siguiente pregunta, al siguiente planteamiento, no hay que echarlo en saco roto. Creo que es un momento muy especial el que hizo López Obrador el día de hoy en la conferencia matutina. Ya lo adelantábamos, un pequeño charoleo cuando dice: soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Esto después de que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, estimado Jesús, básicamente se pronunciara lamentando, afirmando que pues básicamente las Fuerzas Armadas en México no han estado cooperando
para darle transparencia al caso Ayotzinapa, a lo que el presidente López Obrador afirmó que esto se trata de una campaña en contra del ejército mexicano. Aquí el video. Derechos humanos se sumaron al señalamiento de que las Fuerzas Armadas fueron las que detuvieron las investigaciones del GIEI. Aprovechando que están aquí los secretarios, quisiera preguntarles cuál es su postura frente a estas acusaciones que se les hacen. Pues es la que he sostenido. Quisiera conocer la opinión de los secretarios. Yo la voy a dar. Soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, aparte del presidente de México. Pero por eso quiero decir, tomar la palabra yo, por eso quiero contestar yo, porque no es cierto. Porque es una campaña en contra del ejército de México, sin fundamento. En general, no tienen razón. Es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían 2 generales en la cárcel por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Es lo que refiere el presidente López Obrador, y para darle sustento a su argumento afirma que hay 2 generales en prisión por el tema de Ayotzinapa. En 2024, querido Jesús, se va a cumplir 10 años de la desaparición forzada de los 43 normalistas, y la ONU está pues emitiendo esta postura que pues el día de hoy hizo meritorios comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú ves una campaña negra, una campaña sucia, una campaña de desprestigio en contra de las Fuerzas Armadas, en concreto del ejército mexicano, en este gobierno con el presidente López Obrador, incentivadas desde el extranjero, Jesús? Fíjate que este tema, mi querido Manuel, el tema de Ayotzinapa, es un tema por supuesto muy sensible. Es un tema en el cual se tiene que escuchar siempre a los padres de estos jóvenes, a los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, incluso por supuesto a los integrantes del grupo de expertos interdisciplinarios por el papel que tuvieron para derrumbar la verdad histérica del gobierno de Enrique Peña Nieto. Me queda claro que hay un sector del ejército que no coopera, eso me queda muy claro, y es un sector del ejército que está involucrado con lo que pasó en esos hechos. No olvidemos que el propio general Cienfuegos a nivel nacional en televisión negó rotundamente que hubiera militares involucrados, militares cerca incluso de esa zona, algo que quedó perfectamente comprobado por un trabajo que llevó a cabo tanto este grupo de expertos, pero sobre todo, y este es un punto importante, el propio Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación de nuestro país, y quien abiertamente ha señalado también a sectores del ejército de estar involucrados con lo que pasó en aquella aciaga noche. Alejandro Encinas ha sido enfático en señalar fue un crimen de Estado, y como tal hablamos desde el Ejecutivo, el caso de Enrique Peña Nieto, pasando por el gobernador Ángel Aguirre, el propio alcalde, ¿no?, este personaje tan sui generis Abarca de apellido, y por supuesto lo que tiene que ver con el ejército, con la Policía Federal, con lo que era la Policía Estatal, la Policía Local, y ahora también nos enteramos que con la Marina. Esa es una realidad que no podemos dejar de lado. Hay un sector del ejército que está involucrado en esa tragedia y que, cierto, han caído 2 generales, es importante, sin duda, eso me queda clarísimo, sobre todo el que estaba al frente de esa zona militar en ese momento. ¿Por qué razón, mi querido Manuel? Porque fue el que tomó una determinación esa noche. Fue el que tomó la determinación que definió el futuro precisamente de los jóvenes de Ayotzinapa. Faltan por caer, seguramente el propio presidente lo ha dicho. A mí me parece que la falta de información que no entrega este grupo, este sector del ejército mexicano, es que lo que nos viene a reflejar lo que podría considerarse para algunos incluso fracturas al interior del mismo. A mí me queda claro ese punto. El segundo punto al que hace referencia el presidente de la República y que tú me comentas con tu excelente pregunta, Manuel, yo siempre he creído que hoy por hoy,
los diversos organismos internacionales, cada que declaran algo, uno tiene que verlos con lupa. ¿Por qué razón? Porque uno siempre tiene que preguntarse a qué intereses respondes. La ONU jamás fue tan clara ni tan contundente con el caso Ayotzinapa en otras ocasiones. Y no se trata de replicar el discurso de que antes robaban más, no. Se trata de poner las cosas en su justa proporción. Naciones Unidas sí llegó a comentar, llegó a señalar, pero jamás estuvo con un señalamiento tan claro y tan certero en contra del ejército mexicano durante los sexenios de Peña Nieto y durante el sexenio, de Enrique Peña Nieto, y mucho menos cuando comenzó todo el desarrollo y la investigación, entre comillas, la construcción de la verdad histórica. La ONU incluso en varias ocasiones se lavó las manos y fue precisamente este grupo de expertos interdisciplinarios el que tuvo que entrar al quite, el que tuvo que lavar la cara de las instancias internacionales. ¿Por qué razón? Porque volvemos a lo que comentamos anteriormente, querido. La ONU, a final de cuentas, junto con la OEA, junto con otros organismos internacionales, responden directamente al interés de las potencias, particularmente de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una campaña de una u otra manera para intervenir en nuestro país, y sus diferentes frentes aprovechan cualquier situación que esté pasando en México para tratar precisamente de presionar al gobierno de López Obrador. Y el caso Ayotzinapa en este momento les cae como anillo al dedo. ¿Por qué razón? Porque saben que es un caso que genera muchísima empatía por parte de la sociedad mexicana, que es un caso que es una herida abierta de nuestro país definitivamente, que es un caso en el que todos queremos que se llegue a la total verdad y se castigue a todos y cada uno de los asesinos de estos muchachos y los que tomaron esa determinación, no solamente los ejecutores, porque eso hasta cierto punto es obvio, el narcotráfico como siempre, no, vámonos más arriba, y es lo que se está exigiendo, más arriba el propio Jesús Murillo Caram. Pero me parece que la postura de la ONU responde a ese entorno en donde se involucra directamente Estados Unidos, a ese entorno de intervencionismo como tal, e ignora definitivamente lo que sí se ha hecho para tratar de llegar a la verdad. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil porque venimos de una época en donde el ejército mexicano era totalmente intocable, y hay sectores que hoy por hoy lo siguen siendo, y esos sectores son los que se van a oponer siempre a conocer esta verdad. Entonces el trabajo que se ha estado haciendo de esa fecha no ha sido fácil, no ha sido sencillo, pero yo sí creería que hay señalamientos que buscan de una u otra manera cobrar viejas facturas a los personajes que hoy están al frente del ejército mexicano, y que tienen que ver directamente con los intereses intervencionistas de grupos de poder de Estados Unidos. Ahora, ¿eso exime al ejército de su participación en Ayotzinapa? No, por supuesto que no. Insisto, el ejército participó activamente en esos hechos. Hay responsables más arriba de estos dos generales que tienen que ser llamados a cuentas, y que por lo mismo fueron un factor clave. ¿Por qué? Porque es rascarle y demostrar que el ejército o un sector del ejército es parte del crimen organizado que tiene este país sumido en una tragedia humanitaria. Y es ahí donde no tenemos que olvidar la postura y las palabras de Alejandro Encinas, que una y otra vez ha puesto el dedo en la llaga de una manera sumamente valiente y sumamente congruente al señalar: esto fue, con todo lo que conlleva, un crimen de Estado. Correcto. Maestro Jesús Escobar, para finalizar y agradecerle mucho su tiempo, que es muy valioso, y el análisis ya, la propia gente, te adelanto, mi querido Jesús, que te envía muchos abrazos y muchos saludos. Para finalizar, mi querido Jesús, la carta de Netanyahu. Tomás Herón, pues, ¿qué decir? Justamente hablando de Ayotzinapa, Tomás Herón, estimado Jesús, ha estado blindado por lo menos los últimos 2 años en Israel. Tú sabes lo poderoso que suelen ser las comunidades judías alrededor del mundo en términos de protección, en términos de blindaje, en términos de salvoconducto, en términos de diplomacia escudera para proteger a uno de los suyos. Y el propio Tomás Herón se refugió, se autoexilió en Israel, ya tiene hace un buen rato, y
el presidente López Obrador, no exagero, cuando envió por lo menos 4 o 5 manuscritos solicitando la extradición de Cerón, o por lo menos alguna señal de vida por parte del gobierno israelí para que se diera con el propio Cerón. El día de hoy el presidente López Obrador revela que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, justamente le responde una carta al presidente López Obrador y dice: hay la mejor disposición para entregarles a Tomás Cerón. 2 años después, Jesús, 2 años después, ¿por qué ahora? ¿Qué ha pasado o qué condiciones han cambiado para que de repente Israel finalmente tome el teléfono al gobierno mexicano y diga: ok, vamos a ponernos de acuerdo? ¿Qué pasa ahí? ¿O qué es lo que percibes ahí, Jesús? Fíjate, Tomás Cerón, un hombre protegido, como bien dices, por Israel, porque fue de los principales operadores de las ganancias de las empresas israelíes, en el tema del armamento, en el tema de la seguridad, de los software y demás. Tomás Cerón es un protegido de la economía de la guerra israelí. Eso me queda clarísimo. Los empresarios israelíes que estaban alrededor precisamente de este personaje y que se enriquecieron durante el sexenio de Enrique, bueno, no se enriquecieron, se hicieron más ricos todavía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Incluso lo sabemos bien, estos personajes que también están involucrados en el famoso tema Pegasus, ¿no? Y donde, claro, que el señor Tomás Cerón, Jesús Murillo Caram y muchos otros más me salieron bastante beneficiados, y ahora está cobrando favores simplemente Tomás Cerón, además de otro tipo de aspectos que le permiten estar siendo arropado allá en Israel. A mí me queda claro, primero me gustaría que cumplieran, querido Manuel. Sinceramente, para mí Benjamín Netanyahu es un mentiroso en muchos sentidos. Es un hombre de guerra, es un hombre violento, es un ultraconservador, es un hombre de derecha, pero de la derecha más rancia que se puede imaginar uno en cuestión europea, en cuestión asiática, en cuestión africana, en cuestión americana. Es un personaje que sabe mentir muy bien y que sabe darle largas a los asuntos. En muchas ocasiones recuerdo cuando se le exigía que pusiera más de su parte para lograr la paz o avances significativos en Medio Oriente, daba largas a todo mundo que se le exigía, principalmente a sus principales socios, que son los norteamericanos, y seguía atacando directamente al pueblo palestino. Es decir, primero quiero ver que de verdad Benjamín Netanyahu cumpla lo que está diciendo, porque insisto, no es alguien de fiar, y porque a final de cuentas muchos de esos empresarios, por eso comenzaba el comentario con ello, esos empresarios que cuidan ahora a Tomás Cerón son los mismos que financiaron la campaña del señor Benjamín Netanyahu, que están involucrados directamente con su gobierno en el tema de la venta de armas, por ejemplo, y otro tipo de cuestiones vinculadas directamente con los conflictos bélicos. Entonces, vamos a esperar qué es lo que sucede con Netanyahu. Ojalá de verdad el gobierno federal logre esta extradición, porque ayudaría muchísimo para finalmente ir cerrando todas y cada una de las fichas alrededor de Ayotzinapa, que me parece que es el gran tema pendiente en ese sentido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ayotzinapa. Y yo te voy a ser honesto en algo, puede que me consideren muy inocente todavía, pero yo sí estoy convencido que López Obrador, más allá de sus virtudes o defectos, sí quiere resolver el tema Ayotzinapa. Por eso ha defendido a capa y espada a Alejandro Encinas. Por eso ha estado ahí metido directamente, negociando, buscando, viendo cómo son las cosas. Yo sí creo que es de los temas que López Obrador va a entregar cuentas al final de su sexenio, cueste lo que cueste ya al final del mismo. Ojalá que haya logrado convencer a Netanyahu, ojalá que haya logrado llegar a una buena negociación para tener aquí a un personaje criminal, torturador, un hombre que fue capaz precisamente de ejecutar de una manera tan vil las órdenes de personajes todavía más oscuros que él, y que vaya que tiene mucho que aportar en torno, no a quien le dio la orden, porque ahí obviamente sabemos que es Jesús Murillo Caram, pero sí, por supuesto, a quien estaba por encima de Jesús Murillo Caram y por qué tomaron esa determinación, ¿no? Maestro Jesús Escobar, como siempre, y déjame decirte que ya hacía falta
una charla, un intercambio, una entrevista como estas. Me dio mucho gusto saludarte y abrazarte a la distancia, querido Jesús. Te agradezco mucho tu tiempo, presencia y análisis, y te pido por favor que nos compartas tus redes sociales, sobre todo tu canal de YouTube, que me da mucho gusto que cada vez más se suman y que cada vez más personas se suman a tu trinchera informativa desde las redes sociales, y sabes que aquí siempre, siempre serás bienvenido y abrazado. Gracias, querido Jesús. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales, maestro? Pues mira, de entrada decirte que Manuel, que efectivamente ya hace falta saludarte, pero estás de rock, estás recorriendo toda la República, entonces eso lo vuelve un poco complicado, pero tú sabes lo que se te aprecia, lo que se te respeta, lo que se te admira por el gran trabajo que haces. Eres de las nuevas voces que vale la pena escuchar, que vale la pena seguir y que vale la pena que se consolide periodísticamente, porque hacen falta definitivamente voces como la tuya, querido amigo. Y yo te agradezco profundamente siempre todo el apoyo, todo el respaldo de tu programa a tu servidor, tus palabras inmerecidas siempre, pero que de verdad le llenan a uno de mucho, mucho, mucho gusto. Y caray, pues agradecerte siempre este espacio que me das para promocionar el canal, que sí, ahí va poco a poquito, ahí vamos, es Jesús Escobar Tobar como tal, en donde encuentra la gente el análisis, la opinión, la crítica, entrevistas, en fin, todo relacionado con la política nuestra de cada día, en donde tratamos de profundizar precisamente en estos temas que afectan de una u otra manera nuestra cotidianidad, más allá de la nota informativa, más allá de lo que se puede decir por parte de otros medios, y tratar de ser contrapeso de esos otros medios que de manera muy tramposa, muy corrupta, muy maquiavélica, pues intentan influir de manera negativa, vistiéndose como héroes de la libertad de expresión, cuando en realidad lo único que quieren es regresar a dividendos, a privilegios, a dádivas que nos han literal, vamos a recordar a Peña Nieto, jodido a este país. Por eso ahí andamos en esa trinchera, que como siempre te agradezco muchísimo que me permitas promocionarla, y sobre todo que me honres con un espacio para platicar contigo de estos temas, querido Manuel. Querido Jesús, un abrazo del tamaño de Saturno, cuídate mucho y ojalá coincidamos muy pronto. Un abrazo, maestro. Igualmente, abrazo para todos por allá.